En un pequeño y remoto pueblo llamado Eldermoor, donde el tiempo parecía haberse detenido, se desarrolló una de las historias más inquietantes jamás contadas. La última carta de Helena no era solo un rumor ni una leyenda para asustar a los curiosos. Era un relato profundamente marcado por el miedo, el misterio y lo sobrenatural. Los pocos que conocen los detalles de esta historia aseguran que su impacto trasciende lo imaginable, dejando una marca imborrable en todo aquel que se atreve a indagar en sus detalles. ¿Quién era Helena Greenwood? ¿Qué llevó a una joven maestra a escribir esas palabras finales llenas de desesperación? Y lo más importante, ¿qué oscuros secretos envolvían a su existencia? Prepárate para un viaje que te llevará al límite de lo razonable y lo aterrador. En medio de espesos bosques y colinas que parecían engullirlo, Eldermoor se alzaba como un lugar apartado del resto del mundo. Su atmósfera era única, una mezcla de serenidad y una inquietante sensación de aislamiento. Era un pueblo pequeño, con no más de 200 habitantes, y la vida allí transcurría de manera lenta y rutinaria. Las casas, construidas con madera envejecida, formaban un paisaje pintoresco que contrastaba con la imponente y siempre presente niebla que envolvía todo. Aunque el lugar parecía sacado de una postal, había algo más en Eldermoor, algo que solo los habitantes más antiguos conocían pero rara vez mencionaban. Una oscura historia de tragedias y desapariciones. Helena Greenwood llegó al pueblo siendo muy joven, con la esperanza de comenzar una nueva vida, lejos del bullicio y el caos de las grandes ciudades. Había aceptado el puesto de maestra en la única escuela de Eldermoor, un edificio pequeño pero acogedor que servía como el corazón del pueblo. Desde el primer día, Helena conquistó los corazones de sus alumnos y de sus padres. Era una mujer carismática, paciente y dedicada, con una sonrisa que parecía iluminar incluso los días más grises. Sin embargo, a pesar de su calidez, había algo en su mirada, un destello de tristeza o preocupación que nadie lograba entender. Con el tiempo, Helena comenzó a notar cosas extrañas. Al principio, eran detalles sutiles, sombras que se movían entre los árboles cuando caminaba a casa después de la escuela, susurros que parecían venir de ninguna parte y una sensación constante de que alguien la observaba. Pensó que tal vez se trataba de su imaginación o del estrés de adaptarse a un lugar nuevo, pero las extrañezas se intensificaron. Las noches se llenaron de sueños inquietantes, visiones de figuras oscuras que la rodeaban y susurraban palabras incomprensibles. La tragedia finalmente golpeó cuando Helena desapareció de manera inexplicable. Era una fría noche de invierno, y nadie había notado nada fuera de lo común. A la mañana siguiente, su casa fue encontrada con las ventanas rotas y la puerta abierta de par en par. El interior estaba en completo desorden, como si alguien o algo hubiera estado buscando algo desesperadamente. En su escritorio, sobre un papel amarillento, yacía una carta escrita apresuradamente. Aquellos que intentaron leerla no pudieron evitar sentir un escalofrío que les recorría todo el cuerpo. Era como si las palabras estuvieran imbuidas de una energía oscura, cargadas de miedo y desesperación. La carta que Helena dejó atrás se convirtió en el centro de innumerables rumores y especulaciones. Comenzaba de manera inquietante. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Lo que me persigue finalmente ha venido por mí, y sé que no puedo escapar. Estas primeras líneas bastaban para helar la sangre de cualquiera. Pero lo que venía después era aún más perturbador. Helena detallaba los extraños eventos que habían estado ocurriendo en las semanas previas a su desaparición. Describía cómo sentía una presencia constante, una sombra que la seguía a todas partes. Al principio, creyó que eran paranoias, pero pronto los eventos se volvieron imposibles de ignorar. Objetos en su casa cambiaban de lugar sin explicación. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y en varias ocasiones encontró huellas embarradas en el suelo, aunque sabía que nadie más había estado allí. En la carta, Helena confesaba un oscuro secreto de su infancia. Cuando era niña, había vivido un evento traumático en el bosque cercano a Eldermoor. Una tarde, mientras jugaba con su hermana menor, ambas se adentraron demasiado en los árboles y encontraron una cabaña abandonada. En su interior, descubrieron un libro antiguo cubierto de polvo, con símbolos que ninguna de las dos podía comprender. Helena admitía que, al abrirlo, algo había cambiado. Su hermana murió poco tiempo después en circunstancias misteriosas, y desde entonces, ella había sentido que una presencia oscura la seguía.
La carta terminaba con un ruego desesperado. Por favor, destruyan el libro. Quemen la cabaña. No intenten buscarme. No cometan el mismo error que yo. Las últimas palabras estaban escritas de manera torpe, como si Elena hubiera estado bajo un intenso miedo mientras las escribía. Cada trazo de tinta parecía gritar su desesperación. Las advertencias de la carta deberían haber bastado para mantener a todos alejados, pero en Eldermore siempre había quienes no podían ignorar un misterio. Samuel, uno de los antiguos alumnos de Elena, era especialmente cercano a ella. La noticia de su desaparición lo golpeó profundamente, y su determinación de encontrar respuestas creció con cada día que pasaba. Junto con 3 amigos, Anna, Liam y Rachel, Samuel decidió investigar lo que había ocurrido, aunque eso significara adentrarse en el peligroso bosque que rodeaba el pueblo. El grupo se preparó con linternas, mapas y algunas herramientas básicas. Sabían que su misión no era segura, pero sentían que debían hacer algo. A medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el aire estaba impregnado de un extraño olor a humedad y podredumbre. Las sombras parecían moverse, y en más de una ocasión, Samuel sintió que algo los observaba desde la distancia. Finalmente, llegaron a la cabaña. Tal como Hannah la había descrito, era un lugar tétrico y abandonado, con paredes cubiertas de moho y un techo que parecía a punto de derrumbarse. Al entrar, encontraron el libro que mencionaba la carta. Estaba sobre una mesa, abierto, y sus páginas parecían emitir un leve brillo rojizo. Anna intentó cerrarlo, pero en cuanto lo tocó, retrocedió gritando. Una quemadura oscura había aparecido en su mano, como si el libro la hubiera rechazado. El grupo decidió salir de la cabaña, pero algo comenzó a seguirlos. Extrañas figuras se movían entre los árboles. Susurros incomprensibles llenaban el aire, y una sensación de peligro inminente los hacía correr sin mirar atrás. Para cuando lograron salir del bosque, todos sabían que no solo habían despertado algo, sino que ahora estaban marcados. Eldermore quedó grabado en la memoria del pueblo. La carta de Elena fue la última pieza de un rompecabezas que aún hoy nadie puede resolver por completo. Su historia es un recordatorio de que hay secretos que deberían permanecer enterrados, y que a veces enfrentarse a lo desconocido puede tener un precio demasiado alto. Aunque la cabaña ya no existe, y el libro desapareció tras el ritual que Samuel y sus amigos intentaron realizar, las sombras del bosque aún parecen susurrar su nombre, como una advertencia para quienes se atreven a desafiar lo oculto. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Si te gustó el contenido, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Tu apoyo es fundamental y me motiva a seguir adelante. Además, si tienes alguna sugerencia o comentario, déjalos abajo. Me encantaría saber tu opinión y qué te gustaría ver en el futuro. Gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima. Cuídate mucho.